Estamos aquí con uno de los escenógrafos más importantes que tiene el teatro en México. Él es Jorge Ballina y nos va a platicar un poco de su trabajo y de lo que está haciendo ahorita. Pero antes nos va a platicar un poco de ti, ¿no? ¿Por qué estudiar arquitectura? Estudié arquitectura sabiendo que quería ser escenógrafo. Estudié arquitectura porque era lo que más me iba a servir, lo que más se parecía. No estudié la carrera de escenografía porque consideré que la única escuela que hay en México no era tan buena. Pues me gusta más lo abstracto y me gusta más lo dinámico. Rara vez hago una escenografía estática, pero en realidad te lo pide la obra. La obra es la que, y un poco el equipo, o sea, el director y los demás diseñadores y los actores, es el que te determina qué es lo que vas a hacer en cada una de las puestas en escena. Es un trabajo en equipo, no puede un escenógrafo imponerle algo al director y tampoco es que yo le haga caso sumiso hacia exactamente lo que me pide el director, porque para algo me está contrastando. Y tenemos que llegar a acuerdos, ya un trabajo de cerca, en donde llega un momento en donde ya no sabes qué se te ocurrió a ti, qué se le ocurrió al director, y todos estamos haciendo una misma obra en conjunto. Pues siempre el presupuesto te pone límites, pero muchas veces esos límites despiertan la creatividad. O sea, cuando tienes pocos recursos, te obligas a tener las ideas claras y a encontrar soluciones más ingeniosas. El proceso es básicamente el mismo, sea una ópera en Bellas Artes enorme o sea una obra pequeña. Es un trabajo en equipo con el director y con los demás miembros del equipo, y poco a poco vas descubriendo cuáles son tus necesidades, después llegas a un diseño que intenta resolverlas. Después pues ya pasas a hacer el diseño en específico, en maqueta. Yo trabajo mucho en storyboard, como en dibujos de diferentes cuadros o en fotos de la maqueta con los personajes, y de ahí a hacer planos constructivos, construirlo, montarlo, ensayar y estrenar. Creo que además del entretener, tiene que ver con una visión un poco como de la parte dramática del teatro, de la parte de un poco como director y como dramaturgo con la escenografía, cómo estás contando una historia o cómo estás expresando ideas que tengan que ver con el tema de la obra de teatro, en donde los espacios no solo estén ahí decorando, sino que ayuden a que la historia suceda. Y cuando las cosas son más espectaculares es cuando el show no se hace nada más por hacer show, sino cuando el show se hace para algo, que se hace como un medio para contar una historia y no como un fin en sí mismo de vamos a divertir y vamos a ser espectaculares. Es mucho más dramático y más fuerte cuando algo espectacular te llega porque está conectado con algo que está sucediéndole a los personajes. Y en esta parte, ¿qué es lo que te pide un productor así de por favor necesito eso? ¿Y qué es lo que te exige dentro de todo? Pues por lo general el productor me contrata a un director, y siempre me ha sucedido que nos da la libertad de hacer lo que queramos. O sea, que el productor básicamente contrata a un equipo y confía en él, y lo que te pide es pues, resolver la obra de la mejor manera para que tenga éxito. Todo se tiene que juntar, los colores, el estilo, tiene que haber un estilo, tiene que haber una armonía de color o una idea de comunicación de color, y la iluminación también. El espacio no existe sin la luz, entonces todo va en conjunto. Y sí, la escenografía ubica al espectador en algo, te mete en una atmósfera, a veces hay símbolos visuales o metáforas, pero a mí lo que más me interesa es el espacio, no pensando el espacio como el lugar en donde sucede la obra, sino en abstracto, qué es lo que delimita el espacio para crear actividades, para que sucedan las cosas en la escena, para crear relaciones entre los personajes, para crear composiciones que te cuenten la historia a partir de cómo están parados, dónde están acomodados, por dónde entran, quién está más arriba que quién, etcétera. Es como que la parte que más me gusta. Tiene que ver con
pues profundizar en la historia y ser uno de los elementos que ayuda a contarla, no es nada más decoración al fondo, como hay escenógrafos que así trabajan y así se trabajaba hasta mediados del siglo XX, pero ahora creo que la escenografía es algo mucho más integrado al resto de la producción, que tiene que ser más importante y tiene que volverse un elemento, un personaje más o algo que tenga que integrarse a lo demás y apoyar, no solo apoyar, sino ser realmente parte importante de cómo se cuenta la historia. ¿Y qué es esto diferente que tú propones para que los productores te sigan llamando? ¿Qué es lo que yo propongo? No sé, yo creo que propongo que me siguen llamando porque mis escenografías funcionan para las obras. Creo que es, no impongo un estilo mío a las obras, sino que hago lo que la obra me está pidiendo y entonces por lo general, no siempre, pero funciona, que a la gente le gusta y así va. Por ejemplo, las 3 obras que he hecho en el Teatro de los Insurgentes, que son todos sobre Mi Madre, Juegos Siniestros y Koch, eran 3 escenografías absolutamente diferentes, no se parecían en nada la una a la otra, y eso pues también le da variedad incluso al mismo público que va al mismo teatro, y no es porque me haya propuesto esta variedad, es porque cada obra era completamente distinta y requirió de un diseño muy diferente, porque los estilos de las obras y las necesidades de las historias eran diferentes. ¿Qué es lo que te lleva a escoger un trabajo? Pues ahora ya escojo las obras que me gustan, o sea, escojo los proyectos que me atraen personalmente, o por la obra o por el equipo, que a veces me gusta trabajar con cierto director o con cierto productor. Tengo tanto trabajo que por lo general tengo que rechazar el 80% de las cosas que me ofrecen, y sí puedo darme el lujo de elegir lo que realmente me interesa artísticamente, a veces económicamente. ¿Y por qué el teatro? Sí, también la televisión y también el cine cuentan estas historias a las que te refieres, ¿no? ¿Por qué teatro? A mí la escenografía de teatro tiene la particularidad, a diferencia de la de cine y de televisión, a las cuales me han ofrecido trabajar y nunca lo he hecho, de que el escenógrafo tiene más control sobre la imagen. El escenógrafo es el que controla la composición del espectáculo y el espacio en donde se desarrollan las acciones. Yo soy un escenógrafo como menos realista, a veces más abstracto o a veces más no literal, y eso hace que yo diseñe como para las acciones y para crear relaciones entre los personajes y para crear acomodos de personajes en el espacio, y eso en el cine y en la tele no lo hace el escenógrafo nada más ambienta. Supongo que debes de tener referentes visuales, ¿no? Algo que te motive, por ejemplo, esto que vemos de escenografía. ¿Cuáles son? Pues cualquier cosa se puede volver una referencia visual o una cosa que te despierte o que haga que se te ocurran ideas. Yo por lo general trato de ver mucho teatro, trato de viajar mucho para ver teatro en el extranjero y para ver lugares en el extranjero, y ver también teatro en México y cine y todo lo que sea visualmente rico es algo que de pronto te va a servir tarde o temprano para ideas. El teatro que se hace en Europa o en Estados Unidos es diferente que el que se hace aquí, y no es mejor ni peor. Creo que en México se hace muy buen teatro y lo hemos demostrado ganando muchos premios en el extranjero los diseñadores mexicanos. Toronto y Praga, y no solo yo, sino somos varios que en las últimas 6 festivales de diseño escénico hemos ganado los mejores premios, y pues creo que los mexicanos estamos considerados en el extranjero como incluso la vanguardia del diseño escénico. En México nadie se entera y a nadie le importa, pero los extranjeros en Estados Unidos están muy pendientes de lo que se hace en México en teatro. Yo creo que una cosa importante es que cada país tiene sus escuelas, sus maneras de diseñar teatro. Los alemanes hacen teatro de cierta manera, los ingleses de otra, los checos de otra, los gringos de otra. Y los mexicanos tenemos muchas, y eso también nos ha puesto en el ojo de los extranjeros, de la riqueza y la variedad que tenemos, que es la típica también riqueza y variedad que tenemos en general en México, en la cocina, en el arte, en la arquitectura, en todo.